El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó lo que el presidente Vladimir Putin describió como una operación militar especial. El objetivo era simple: tomar Kiev rápidamente y obligar a Ucrania a rendirse en cuestión de días. Pero eso no fue lo que sucedió. Así fue como comenzó la invasión, hora por hora, y como el plan de Putin y el ejército ruso se vino abajo casi de inmediato. Día 1. 0200 horas hora local de Kiev. Estaciones de la CIA estadounidense ocultas en refugios subterráneos cerca de la frontera con Bielorrusia y Rusia, operadas en coordinación con la inteligencia ucraniana, comienzan a detectar un aumento dramático en la actividad de radio y celular rusa. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, hace un impactante anuncio público: Rusia va a invadir Ucrania. Ya no es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. En Ucrania, las unidades de defensa territorial ya han sido movilizadas, aunque muchos critican el retraso en la activación durante la semana previa. 0300 horas. Estados Unidos advierte a la ONU que la invasión rusa a Ucrania es inminente. En Kiev, las fuerzas especiales rusas son descubiertas y atacadas por civiles, policías y personal militar de Kiev. Las fuerzas especiales rusas sufren pérdidas extremas y en su mayoría se ven obligadas a abandonar sus objetivos. A las 4:00 se reportan explosiones a lo largo de la frontera con Bielorrusia y en el este de Ucrania. La inteligencia satelital y humana de Estados Unidos confirma preparativos para un asalto aéreo masivo proveniente de aeródromos bielorrusos y rusos. Las indicaciones son que los rusos intentarán tomar aeropuertos clave en las afueras de Kiev con fuerzas de asalto en helicóptero y luego comenzarán a transportar refuerzos rápidamente usando puente aéreo convencional. 0500. En el noroeste del Mar Negro, Rusia declara una prohibición total del tráfico marítimo. La Agencia Federal Rusa de Transporte Marítimo y Fluvial declara entonces la suspensión de todo el tráfico marítimo en el mar de Azov debido a operaciones antiterroristas en curso por parte de la flota del Mar Negro. Vladimir Putin aparece entonces en la televisión nacional anunciando el inicio de una operación militar en Ucrania. He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Mientras Putin se dirige al pueblo ruso, las fuerzas convencionales rusas comienzan a cruzar la frontera bielorruso-ucraniana y ruso-ucraniana. Las fuerzas ucranianas no oponen resistencia a la mayoría de estas incursiones, optando en su lugar por utilizar el terreno y tender emboscadas a las columnas invasoras que avanzan lentamente. Esta estrategia parece funcionar, ya que en algún lugar del norte de Ucrania, un soldado de la defensa territorial apunta su mira hacia un helicóptero ruso intruso. El Stinger, fabricado en Estados Unidos, utiliza una unidad de batería y refrigeración y gas argón presurizado para enfriar el buscador a temperaturas extremas, haciendo que la firma infrarroja del helicóptero resalte en el cielo frío como un sol ardiente. El misil luego utiliza sensores infrarrojos y ultravioleta para fijar su objetivo. El helicóptero de ataque ruso Ka-52 dispara bengalas automáticamente una vez que detecta que ha sido fijado como objetivo. Pero el buscador del misil no se deja engañar y se estrella contra el conjunto del rotor superior, haciendo que el helicóptero caiga en espiral hacia el suelo. Mientras tanto, los equipos de guerra electrónica rusos lanzan una campaña integral contra los recursos ucranianos. Los radares de defensa aérea se ven significativamente degradados, al igual que las comunicaciones por radio. Misiles de crucero Kaliber impactan en sitios de defensa aérea que fueron abandonados apenas 24 horas antes, ya que los defensores ucranianos se mueven con frecuencia para evitar ser atacados. En los días previos a la guerra, la campaña de guerra electrónica rusa es extremadamente efectiva, paralizando la capacidad de Ucrania para coordinar eficazmente su respuesta. Comienzan los ataques con misiles y bombardeos aéreos contra torres de la red celular y continuarán durante las próximas 48 horas. Pero este éxito pronto se convertiría en una herida autoinfligida para los rusos. Los agentes de inteligencia rusos, que se infiltraron en el campo ucraniano días e incluso semanas antes de la invasión, descubren que no pueden comunicarse con el cuartel general. Dependían de las redes celulares ucranianas para comunicarse, y esas están siendo destruidas sistemáticamente por el ejército ruso. Esta falta de coordinación y planificación entre las distintas facetas del ejército y la inteligencia rusos llevará a que no se aprovechen ventajas críticas en los próximos días, ya que se saboteen activamente los objetivos tácticos rusos previos a la guerra. Es en este momento cuando los misiles rusos comienzan a impactar en Kiev, Kharkiv y sitios de defensa en toda Odessa. 0520. Ataques aéreos y de misiles rusos golpean aeródromos alrededor de Kharkiv y objetivos militares en Kramatorsk y Sloviansk. 0530. La ley marcial entra en vigor en todo el país bajo el decreto del presidente Zelensky. 0600. Misiles rusos
calibre apuntan al aeropuerto de Hostomel y a la base de la Guardia Nacional cercana, pero los ataques son en gran parte ineficaces. 0616. Explosiones sacuden el aeropuerto de Borispol, atacando infraestructura militar, aeronaves, refugios y aviones de carga civil. Con la confirmación de unidades rusas de asalto aéreo que se aproximan, los defensores ucranianos están siendo redirigidos para defender los aeropuertos, pero la respuesta es lenta debido a la confusión general y la interferencia electrónica rusa en las redes de comunicación. 0634. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania confirma públicamente que las fuerzas rusas han invadido Ucrania desde el norte y el este. En el Mar Negro, una pequeña escuadra de barcos rusos se dirige hacia la estratégicamente importante isla Sminji, también conocida como la Isla de las Serpientes. 0700. El crucero de misiles ruso Moskva y el buque patrullero Vasily Baikov lideran la fuerza anfibia que tiene como objetivo la Isla de las Serpientes. La isla es estratégicamente importante para el control de las zonas noroeste del Mar Negro y el acceso a Odessa, un puerto comercial crucial para Ucrania que le permite acceder a los mercados globales. En la isla, un destacamento de 13 guardias fronterizos ucranianos recibe la orden de rendirse por parte de la fuerza rusa. Famosamente, la respuesta por radio es captada y repetida en todo el país y el mundo. Buque de guerra ruso, vete a la chingada. Los barcos rusos comienzan un bombardeo de la isla, mientras una pequeña fuerza anfibia de infantes de marina rusos lanza un asalto. Varios soldados ucranianos, incluidos los que enviaron el famoso mensaje de resistencia por radio, sobreviven al asalto y son tomados prisioneros. Más tarde serán liberados como parte de intercambios de prisioneros, y su mensaje de desafío se repite en todo el mundo en manifestaciones a favor de Ucrania. También alrededor de las 7 a.m., un ataque ruso masivo comienza a avanzar hacia Yarkov desde Belgorod. El grueso del ataque está dirigido a Kharkov, con un ataque secundario dirigido a Vovchansk, con planes de continuar hacia Tujiv. 0930. Los ataques aéreos rusos tienen como objetivo los aeródromos ucranianos, lo que dificulta que la Fuerza Aérea Ucraniana pueda desplegar una defensa contra las incursiones rusas. Más ataques aéreos y de misiles tienen como objetivo los centros de mando ucranianos en un intento de paralizar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Rusia está imitando la estrategia de Estados Unidos durante ambas invasiones a Irak. Sin embargo, debido a la falta de coordinación, capacidades y entrenamiento, la estrategia rusa es parcialmente ineficaz. La Fuerza Aérea Ucraniana sobrevivirá al día y se reagrupará para expulsar del corazón de Ucrania a los aviones de ataque rusos. Las fuerzas aeroespaciales rusas están enfrentando una resistencia inesperadamente fuerte. La campaña de misiles contra las defensas terrestres ucranianas ha sido en gran parte ineficaz debido a que se movieron de las posiciones del día anterior. La falta de capacidades para evaluar los daños después de un ataque significa que Rusia puede tardar días, una semana o más, en confirmar si un ataque fue exitoso o no. Para ese momento, el objetivo ya está fuertemente defendido o ya no se encuentra en su última ubicación. Esto se compara con la capacidad promedio de 15 a 30 minutos de las fuerzas aéreas estadounidenses. Algunos dentro de la VBKO rusa están expresando dudas sobre su capacidad para replicar una campaña aérea al estilo estadounidense. Los informes públicos varían, pero hasta 4 aviones de ataque pudieron haber sido derribados por los defensores ucranianos en las primeras horas de la guerra. Además, la guerra electrónica de Rusia fue en realidad demasiado efectiva en su prisa por interferir las señales ucranianas. No lograron coordinar sus propias frecuencias. Sin esta coordinación, las unidades de interferencia rusas accidentalmente dejaron ciegos sus propios radios y radares, saboteando efectivamente la misma ventaja que intentaban obtener. 0930. La Fuerza de Asalto Aéreo rusa, que tiene como objetivo el aeropuerto de Hostomel, despega del aeropuerto VD Bolshoivokov en Bielorrusia. El ataque incluye paracaidistas de la 31ª Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia, la 45ª Brigada Spetsnaz de la Guardia y supuestamente elementos de la 11ª Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia. Los Mi-8 transportan entre 200 y 300 soldados, mientras que la seguridad es proporcionada por helicópteros de ataque Ka-52 y Mi-24. 10:30. Las fuerzas de asalto aéreo de Hostomel enfrentan ataques con armas ligeras y misiles Stinger estadounidenses. Muchos son alcanzados. Algunos sufren daños suficientes como para verse obligados a regresar o aterrizar. Se desconoce cuántos han sido derribados. 10:45. 5 MiG-29 de la 40 Brigada de Aviación Táctica de Ucrania interceptan a las fuerzas de asalto aéreo de Hostomel. Los cazas rusos están proporcionando cobertura aérea para los helicópteros, pero tienen dificultades para detectar a los ucranianos hasta que están cerca, debido a que vuelan bajo y eso genera eco del terreno en el radar.
Los ucranianos lograron destruir 2 de los helicópteros y dispararon fuego de hostigamiento contra los cazas de ataque que debían apoyar el asalto, obligándolos a retirarse. Ningún ucraniano fue derribado mientras escapaban. A las 11:00, la fuerza principal de asalto aéreo transita con éxito hacia el aeropuerto de Hostomel, justo al noroeste de Kiev. La defensa aérea de la ciudad se ve significativamente degradada por la campaña de guerra electrónica y los ataques con misiles, lo que obliga a su reubicación. Sin embargo, varios de los cazabombarderos de ataque terrestre con los que contaba la fuerza de asalto se han visto obligados a retirarse debido al ataque de cazas ucranianos. El asalto en helicóptero se aproxima sin ser detectado debido a la densa y baja capa de nubes, y la única advertencia que tienen los soldados defensores es el sonido de las aspas del rotor. Antes de los desembarcos, los helicópteros Ka-52 y Mi-24 lanzan ataques con cohetes sobre las posiciones defensivas ucranianas. Meses después, se revelará que un empleado del aeropuerto ucraniano había informado a la inteligencia rusa sobre las posiciones exactas de los defensores ucranianos. A pesar de esto, el ataque con cohetes no logra causar daños significativos a los defensores. En Kharkov, los rusos intentan un asalto relámpago a la ciudad. Las fuerzas rusas de blindaje ligero y reconocimiento penetran en las afueras de Kharkov, pero son emboscadas por los regulares ucranianos y las fuerzas de defensa territorial. Los defensores lanzan ataques con el objetivo de fragmentar las columnas enemigas, evitando así que los rusos consoliden sus fuerzas y concentren su poder de fuego. Los contraataques son extremadamente exitosos, y el plan de Rusia para tomar Kharkov en el primer día fracasa. Esto tendrá una enorme consecuencia estratégica para el teatro oriental, aumentando drásticamente el número de bajas que Rusia sufrirá en última instancia en sus intentos de pacificar el este. Once 10. La fuerza de asalto en helicóptero, que tiene como objetivo Hostomel, comienza a aterrizar. Inicialmente, se enfrentaron a fuego esporádico de los defensores ucranianos, un grupo compuesto en su mayoría por reclutas que están mal equipados y no tienen experiencia previa en combate. En comparación, el asalto de Rusia está siendo llevado a cabo por algunas de las pocas unidades militares dentro del ejército ruso que reciben entrenamiento regular y completo. El desembarco inicial es poco disputado, pero pronto se encuentran con una resistencia cada vez más fuerte. No ayuda el hecho de que hayan aterrizado en los campos y pistas del complejo aeroportuario, lo que los deja extremadamente expuestos al fuego defensivo. Para empeorar las cosas, el elemento de ataque terrestre con el que contaban los paracaidistas solo fue moderadamente efectivo para suprimir las defensas del aeropuerto. Los defensores se reagrupan y la resistencia se endurece significativamente, lo que lleva a grandes bajas entre los paracaidistas atacantes. 1.200 horas. Más paracaidistas rusos han aterrizado con éxito, lo que les permite dispersarse por una zona más amplia del aeropuerto. Los defensores ucranianos comienzan a quedarse sin municiones y se ven obligados a retirarse con la captura de un último grupo de defensores. En el sector norte del aeropuerto, el asalto tiene éxito. Un vuelo de 18 aviones de transporte Ilyushin Il-70 y 6 recibe autorización para continuar su ruta hacia el aeropuerto ahora capturado. Los grandes aviones de carga transportan a cientos de soldados y vehículos pesados, incluidos tanques. El plan ruso es crear un puente aéreo hacia el corazón de Ucrania y salir del aeropuerto para capturar Kiev, después de unirse con la fuerza atacante que avanza hacia el sur desde Bielorrusia. Es una estrategia ambiciosa y si tiene éxito, terminará la guerra en menos de 72 horas 12:30. En el este, las fuerzas rusas y sus fuerzas proxy del Donbass avanzan hacia el oeste desde Donetsk y Lugansk. Su objetivo es atravesar las trincheras ucranianas y asegurar un camino hacia el corazón del país. Sin embargo, aquí se enfrentan a los defensores más experimentados de Ucrania, en conflicto constante desde la invasión de 2014. Las líneas de trincheras defensivas de Ucrania repelen numerosos asaltos, demostrando ser mucho más difíciles de romper de lo que los planificadores militares rusos habían estimado con exceso de confianza. Hasta ahora, las fuerzas de Ucrania se habían enfrentado principalmente a separatistas irregulares del Donbass y a pequeños grupos de fuerzas especiales rusas. Se esperaba que todo el poder de la maquinaria de guerra rusa pudiera aplastar a estos defensores bajo las orugas de miles de vehículos blindados. Pero los estrategas ucranianos con visión de futuro se aseguraron de que sus defensas fueran suficientes para enfrentar un ataque blindado masivo. Y con la ayuda de armas antitanque occidentales, causaron un daño catastrófico a los vehículos rusos. 13:00 horas. Los civiles comienzan a evacuar del norte y este de Ucrania, huyendo de los ejércitos rusos que avanzan. Esto complica la logística para el ejército ucraniano, que debe desplazarse por carreteras atascadas de civiles que huyen. 15:00 horas. Las fuerzas rusas se enfrentan a los defensores ucranianos dentro de la zona de exclusión de Chernóbil. 16:00 horas.
Las tropas rusas en el aeropuerto de Hostomel han estado bajo ataques esporádicos de las fuerzas militares ucranianas y civiles armados. El tercer regimiento de propósito especial es enviado rápidamente al norte de Kiev mientras se preparan para un contraataque. Se les une la 72 hay brigada mecanizada que comienza un asalto para expulsar a los rusos antes de que los aviones de carga puedan aterrizar. Faltando pocas horas para que una fuerza rusa significativa aterrice, el general Valery Zeluzny ordena el bombardeo de los aeródromos por parte de la artillería ucraniana. El bombardeo les da a los paracaidistas rusos un respiro del intenso fuego de artillería, pero ahora amenaza con descarrilar toda la operación. Mientras la artillería ucraniana llena de cráteres las pistas que las aeronaves rusas necesitarán para aterrizar, se suponía que las aeronaves de ataque proporcionarían fuego de supresión y buscarían y eliminarían la artillería ucraniana. Sin embargo, los aviones de combate ucranianos han sobrevivido al ataque sorpresa inicial de Rusia y logran hostigar con éxito a las aeronaves rusas o impedir sus operaciones. Dos cosas se están volviendo cada vez más claras. El puente aéreo ruso es cada vez menos viable. Debido al empeoramiento del estado de las pistas de aterrizaje y a la falta de apoyo suficiente, las aeronaves se han dedicado a la tarea de proporcionar apoyo aéreo a los paracaidistas en tierra. Ambas son conclusiones válidas, pero en el fondo del problema está la falta de capacidades por parte de la Fuerza Aeroespacial Rusa. Como la guerra demostrará más adelante, las aeronaves rusas están mal adaptadas para misiones de ataque terrestre, y solo unas pocas están debidamente equipadas para esa tarea. Además, los pilotos rusos están poco entrenados y el ejército ruso en general no es capaz de realizar operaciones de armas combinadas frente a una resistencia decidida. 1730. Las fuerzas rusas capturan la zona de exclusión de Chernóbil. Se les ordena atrincherarse en el suelo radiactivo, y muchos luego son evacuados a Bielorrusia por enfermedades causadas por la radiación debido al secretismo ruso. Se desconoce cuánto personal estuvieron expuestos a niveles peligrosos de radiación, pero la mayoría de las posiciones serían abandonadas después. 1730. Rusia impone un embargo al tráfico naval a lo largo de las costas ucranianas. 1800. El convoy ruso que avanza hacia el sur desde Bielorrusia hacia Kiev enfrenta una resistencia esporádica pero efectiva. Las tropas ucranianas utilizan el terreno para lanzar emboscadas contra los vehículos rusos, provocando atascos que ralentizan el avance del convoy. Las bajas rusas comienzan a aumentar a medida que se ejerce más presión sobre el convoy para avanzar hacia Kiev. A pesar de las dificultades, un pequeño destacamento de vehículos blindados logra separarse y se apresura a reforzar. Paracaidistas rusos en el aeropuerto de Hostomel, pero aún faltan varias horas para que lleguen. 1900. Bajo ataque de las fuerzas ucranianas, los paracaidistas rusos han sufrido muchas bajas. Los rusos ahora enfrentan dos problemas importantes. El primero es que el apoyo aéreo esperado no está llegando en cantidad suficiente para evitar el contraataque ucraniano. Esto se debe a una falla de inteligencia por parte de los rusos antes de la guerra, quienes no lograron mapear de manera completa la verdadera fuerza de las defensas ucranianas alrededor de la región de Kiev. Por lo tanto, estimaron que la resistencia sería ligera y no asignaron suficiente personal ni apoyo aéreo para la tarea. El segundo problema que enfrentan los rusos es que una gran cantidad de equipo de apoyo ha sido dejado atrás y a la intemperie debido a la resistencia inesperadamente fuerte. Municiones, comida, armas pesadas y más están siendo destruidos sistemáticamente por la artillería ucraniana, que debió haber sido silenciada por ataques aéreos. A las 20:00, los contraataques ucranianos logran expulsar con éxito a los paracaidistas rusos del aeropuerto de Hostomel. A las 22:00, la Unión Europea y Estados Unidos anunciaron su primera ronda de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania. Las sanciones resultan ser inesperadamente severas. Rusia había contado con una complacencia occidental similar a la que se mostró durante la invasión de Crimea en 2014. Para empeorar las cosas, el presidente ruso Vladimir Putin había contado con una victoria rápida para evitar un régimen de sanciones serio. Con el revés en el aeropuerto de Hostomel, esto es cada vez menos probable. 2300. Rusia congela todo el tráfico comercial en el mar de Azov sin resistencia naval ucraniana. La Armada rusa es la única rama de las Fuerzas Armadas rusas que ha cumplido con las expectativas previas a la guerra. Al final del primer día, Rusia ha abierto la guerra en todos los frentes. Bombardeos con misiles, interferencia electrónica, presión naval, asaltos terrestres e incluso sabotaje. Pero no han logrado alcanzar un objetivo clave del primer día, que era asegurar una base aérea utilizable en la zona de Kiev. Tampoco han eliminado al gobierno ucraniano ni provocado un colapso interno. Al entrar al siguiente día, Rusia sabe que necesita asegurar un aeródromo el tiempo suficiente para hacer llegar por aire refuerzos pesados y avanzar las columnas hacia Kiev antes de que la logística y las emboscadas los congelen en su lugar.
Mientras que Ucrania necesita seguir negando esos aeródromos, mantener las carreteras letales con emboscadas y puentes volados, y preservar el mando y control el tiempo suficiente para que la movilización y el apoyo externo empiecen a acumularse. Pero antes de que comencemos el segundo día de la invasión, unas palabras. Este es nuestro nuevo canal, donde haremos análisis profundos sobre lo que realmente sucedió en el campo de batalla en todo tipo de conflictos, no solo Rusia-Ucrania. Así que si estás disfrutando este video, por favor dale like, suscríbete y deja un comentario. ¿Qué campos de batalla te gustaría que cubriéramos después? De 00 a 600 horas. Los convoyes desde Bielorrusia continúan su acercamiento a Kiev durante la noche, pero se están moviendo significativamente más lento de lo esperado. Los problemas logísticos comienzan a manifestarse, ya que es evidente que una cantidad significativa de gasolina reservada para el ataque a Kiev ha sido desviada y vendida por las tropas rusas a civiles bielorrusos. A cambio de alcohol, cigarrillos y comida en los días previos a la invasión, también se hace evidente un problema general de preparación. Los comandantes de las unidades rusas no están preparados tácticamente para operaciones de combate, ya que no recibieron advertencia ni preparación para el ataque hasta que ya estaba en marcha. La falta crítica de suboficiales en el ejército ruso no solo agrava los problemas de mando y control. Sin suboficiales profesionales, existe una gran brecha entre los oficiales rusos y los soldados rasos, quienes a menudo quedan a su suerte o deben cumplir órdenes que no comprenden del todo. El resultado final es un asalto hacia Kiev que se ha ralentizado a paso de tortuga mientras el ejército ruso lucha, bajo el peso de una logística deficiente y una mala disciplina, planificación y entrenamiento. Las fuerzas especiales ucranianas lanzan incursiones devastadoras contra los convoyes rusos, sembrando miedo y confusión entre las fuerzas atacantes. Esperando ser recibidos como libertadores, los rusos en cambio se enfrentan a un gran número de partisanos, que también se unen a los ataques de hostigamiento. Antes de la invasión, el gobierno ucraniano distribuyó grandes cantidades de armas de fuego a las poblaciones locales en todo el país. En el este, la artillería rusa está bombardeando intensamente Kharkov, atacando indiscriminadamente tanto infraestructura militar como civil. En un intento por quebrar a los defensores, los asaltos blindados rusos se lanzan una vez más contra la ciudad fortaleza, desde la madrugada hasta la tarde. En Hostomel, los paracaidistas rusos se han reunido con elementos de la Fuerza de Ataque Terrestre, que avanza desde Bielorrusia y lanzan un asalto al aeropuerto. Sin embargo, los vehículos blindados rusos son atacados por las fuerzas ucranianas, lo que resulta en la destrucción de varias columnas de blindados y vehículos de combate de infantería. Sin embargo, aquellos que logran sobrevivir a las emboscadas se unen a una segunda fuerza de asalto aéreo y logran irrumpir con éxito en el aeropuerto de Hostomel, obligando a las fuerzas ucranianas a retirarse una vez más. Los rusos destinan hasta 200 helicópteros al nuevo asalto, pero una vez más se enfrentan a una efectividad limitada debido a las deficiencias de inteligencia, el terreno urbano denso y las defensas aéreas ucranianas. Los cazas rusos lanzan un ataque sobre Kiev, impactando principalmente infraestructura civil y causando poco daño a sus defensas. Un Su-27 ucraniano es derribado en el intento de repeler a los atacantes. Los cazas ucranianos están en su mayoría equipados con radares y misiles, una generación completa por detrás de sus contrapartes rusas, lo que los pone en gran desventaja en el combate aire-aire. En tierra, infiltrados rusos vestidos con uniformes ucranianos entran en Obolón, al norte de Kiev. Su objetivo es tomar el edificio donde se encuentra el Parlamento de Ucrania. Sin embargo, son descubiertos rápidamente y destruidos por las tropas ucranianas. Las milicias ucranianas están organizadas en toda la región de Kiev y participan activamente en la defensa contra los ataques rusos. Voluntarios civiles fabrican miles de cócteles Molotov en previsión de una penetración rusa en las defensas de la ciudad. Según la inteligencia ucraniana, simpatizantes dentro del FSB ruso, que se oponían a la invasión, filtraron información sobre una unidad especial de kadirovitas que se movía hacia las afueras de Hostomel. Afirmando ser tropas de élite del caudillo checheno Ramzan Kadyrov, el convoy consta de aproximadamente 1.500 combatientes y equipo pesado. El asesinato del presidente ucraniano, Zelensky, en Kharkov. Infantería ligera rusa y algunos vehículos de apoyo logran infiltrarse con éxito en las afueras de la ciudad. Los soldados se confunden cuando se encuentran con multitudes de civiles enojados. Les habían dicho que serían recibidos con flores como libertadores. Las protestas civiles lograron ralentizar significativamente los convoyes rusos, permitiendo que los defensores ucranianos tuvieran tiempo para reorganizarse y lanzaran contraataques en las afueras de la ciudad. Lograron detener la incursión en Kharkov al anochecer. Las fuerzas rusas han retomado el aeropuerto de Hostomel y ahora controlan los puestos de control de seguridad en todo el norte de Hostomel.
Sin embargo, las pistas se consideran demasiado dañadas por la artillería ucraniana y los zapadores como para recibir aviones de carga de manera segura. El asalto aéreo ruso ha fracasado en todos sus objetivos. A lo largo del eje de Donbass, las tropas rusas logran avances incrementales en los ejes de Avdiivka, Gorlivka y Popasna. La resistencia es más fuerte de lo esperado y está mejor organizada de lo que se había planeado. Los planificadores militares rusos esperaban estar a más de 100 kilómetros dentro de Ucrania a estas alturas, y no se han preparado adecuadamente para una campaña prolongada y desgastante. A pesar de estos contratiempos, las fuerzas rusas en el sur comienzan a unirse con las del sureste. Una ofensiva importante contra la ciudad estratégicamente importante de Mariupol comienza a tomar forma. El gobierno ucraniano admite públicamente el riesgo de que Mariupol quede aislada por el avance del ataque ruso. Al caer la noche, se vuelve cada vez más claro que los traidores ucranianos en el este han tomado medidas para ayudar a la ofensiva rusa. Al transmitir información sobre los movimientos de las tropas ucranianas y la fortaleza de las fortificaciones, los traidores están motivados ya sea por ideología o por dinero. Grupos partisanos civiles comienzan cacerías sistemáticas de estos traidores e infiltrados rusos mientras aumenta la justicia por mano propia en todo el país. Al final del segundo día, Rusia sigue avanzando en algunos lugares, pero la guerra no ha salido como necesitaban. El avance hacia Kiev se está desacelerando debido a atascos y problemas de suministro. E incluso cuando Rusia recupera terreno alrededor de los aeródromos en la zona de Kiev, aún no puede convertirlos de manera confiable en un puente aéreo utilizable que permita el ingreso masivo de tropas y equipo pesado. Así que la ventana para una victoria rápida se está cerrando de cara al día siguiente. Rusia sabe que tiene que resolver el problema de Kiev, ya sea haciendo que un aeródromo sea utilizable o forzando una ruptura terrestre decisiva alrededor de la capital, y al mismo tiempo, estabilizar su logística para que las columnas no se detengan y sean destruidas poco a poco. Mientras tanto, Ucrania necesita mantener el puente aéreo inutilizado, seguir atacando el combustible, los camiones y los convoyes atascados, y mantener las ciudades clave el tiempo suficiente para que lleguen refuerzos y el apoyo internacional se acumule y refuerce la defensa. Día 3. Las fuerzas rusas que avanzan hacia el sur desde Bielorrusia están empezando a empantanarse. Las carreteras están congestionadas debido a las malas medidas de control de tráfico por parte de las tropas rusas, y hay escasez de gasolina y comida porque las tropas las están vendiendo. Ambas cosas, mientras están en Bielorrusia, están empezando a afectar la operación. Ucrania utiliza cada vez más drones armados de gran tamaño para hostigar y destruir vehículos rusos, mientras que las defensas aéreas rusas permanecen guardadas en configuración de transporte. Los ataques con drones son cada vez más inesperados, un nuevo desarrollo de la guerra que el ejército ruso no había previsto que ocurriría a una escala tan grande. Para contrarrestar la amenaza de los drones de gran tamaño, Rusia esperaba depender de las mismas herramientas que utiliza para prevenir ataques aéreos ucranianos a gran escala: cobertura de cazas y defensas aéreas terrestres. Sin embargo, los drones vuelan bajo y despacio, lo que los hace difíciles de detectar por los radares aéreos, y los cazas rusos están encontrando el espacio aéreo ucraniano cada vez más hostil, debido a las defensas aéreas que no han sido atacadas. Rusia carece de capacidades dedicadas a la destrucción de defensas aéreas enemigas, similares a las de Estados Unidos, y en su lugar, dependió de ataques con misiles y fuerzas especiales para neutralizar el enorme inventario de defensas aéreas de la Guerra Fría de Ucrania. Mientras que Estados Unidos utiliza un ciclo rápido de búsqueda y destrucción para eliminar físicamente radares y lanzadores en minutos, la doctrina de Rusia es menos agresiva, conformándose a menudo con neutralizaciones no destructivas que solo suprimen o bloquean señales temporalmente. Pero la alta movilidad de Ucrania, junto con la mala planificación por parte de Rusia, ha hecho que la gran mayoría sobreviva al ataque inicial. Y ahora han sido reagrupados, cerrando cada vez más el espacio aéreo ucraniano a las aeronaves rusas. Entre las fuerzas aeroespaciales de Rusia hay una creciente renuencia a volar profundamente dentro del territorio ucraniano. Para empeorar las cosas para la ofensiva de Kiev, varios puentes clave han sido destruidos por los defensores ucranianos. Se esperaba que estos fueran capturados y asegurados rápidamente por fuerzas especiales, pero las propias fuerzas especiales de Ucrania han hecho esto difícil, si no es que imposible, en la mayoría de los casos. Las fuerzas especiales de Ucrania lanzan constantes ataques contra los convoyes rusos, usando misiles antitanque occidentales con gran eficacia, antes de desaparecer nuevamente en el campo. En algún momento de la mañana del tercer día, Rusia intenta reabrir un puente aéreo hacia Kiev, asaltando la ciudad de Vasilkiv y el aeródromo militar cercano. Soportando un intenso fuego antiaéreo, los paracaidistas rusos logran aterrizar en gran número a las afueras de Vasilkiv y comienzan a avanzar hacia el aeródromo. A los rusos se les unen agentes encubiertos que fueron infiltrados en la ciudad durante los meses previos a la guerra.
Sin embargo, se topan de frente con la 40ª Brigada de Aviación Táctica, que los estaba esperando, y se ven obligados a retirarse. El segundo intento de establecer un puente aéreo hacia Kiev fracasa, y Rusia finalmente se ve obligada a abandonar el plan por completo. Ahora está claro que el plan de 3 días para derrocar al régimen de Kiev ha fracasado, para gran vergüenza global de Rusia, que, en su ataque, había estado haciendo un claro paralelo entre sus propias capacidades y las de los Estados Unidos de América. Las fuerzas rusas asaltan con éxito la planta hidroeléctrica de Kiev, pero sufren pérdidas significativas en el intento. Mantendrán la planta solo durante 24 horas antes de ser repelidos al día siguiente. Las fuerzas especiales ucranianas localizan y atacan al destacamento Kadirovita, encargado de asesinar al presidente Zelensky. Un grupo es interceptado y destruido en las afueras de Kiev. Mientras los drones detectan 2 concentraciones adicionales de tropas chechenas, la Guardia Nacional de Ucrania y las fuerzas especiales del Grupo Alfa asaltan ambas formaciones chechenas, infligiéndoles pérdidas significativas y obligándolas a retirarse. En el este, las fuerzas rusas admiten que un ataque relámpago en Yarkov es imposible. Los rusos cambian de táctica y ya no envían infantería ligera ni fuerzas de reconocimiento en ataques suicidas para intentar abrir caminos hacia la ciudad. En cambio, Rusia comienza a desplegar sus fuerzas para rodear y aislar la ciudad, mientras recurre a su táctica histórica de bombardear a los civiles dentro de la ciudad con artillería de largo alcance. A pesar de esto, Ucrania mantiene un control firme de la ciudad estratégicamente importante en la región de Donbass. Los avances rusos continúan, pero el colapso esperado del ejército ucraniano no se materializa. A las afueras de Mariupol, la ofensiva rusa cobra fuerza. Ahora está claro que tomar Kiev es cada vez menos probable y la atención se centra en la toma de Mariupol. Como un importante centro industrial, Mariupol es estratégica y políticamente importante, pero para el esfuerzo bélico ruso es aún más importante la capacidad de salvar las apariencias al tomarla. En 72 horas de combates, la esperada victoria en 3 días transmitida a nivel mundial muestra claras señales de no materializarse. Si Rusia logra tomar Mariupol, ayudará al país a salvar la imagen política. Al final del día, la ofensiva rusa en el noreste está a 19 millas del centro de Kiev, pero se encuentra en un estado logístico y de capacidad de combate cada vez peor debido a la mala planificación y los constantes ataques ucranianos. Los estrategas rusos se ven obligados a aceptar que Kiev probablemente no caerá pronto y comienzan los preparativos para una campaña terrestre más tradicional contra la ciudad. Tienen el equipo en su lugar, pero está irremediablemente atascado en un embotellamiento que pronto se volverá legendario en la historia de la guerra moderna. Y esa es la verdadera imagen al final del tercer día. Rusia ha llegado a distancia de ataque de Kiev, pero no tiene el control de Kiev. Las cuentas de la Blitzkrieg ya no cuadran. Demasiado camino, poco combustible, demasiadas emboscadas y sin un puente aéreo viable para restablecer el ritmo. Así que la guerra pasa de ser una carrera a ser un desgaste. De aquí en adelante, cada milla hacia la capital tiene que pagarse. A la antigua, con avances lentos, artillería pesada y lógica de asedio, mientras que toda la estrategia de Ucrania se convierte en mantener esas columnas atascadas, sangrando y desorganizadas, el tiempo suficiente para que los defensores y el apoyo externo detrás de ellos conviertan el tiempo en un arma. ¿Dónde termina todo esto? Al momento de este video, 4 años después de que comenzó, el 24 de febrero de 2022, la respuesta sigue siendo desconocida. Gracias por vernos. Y solo como recordatorio, este es nuestro nuevo canal donde analizamos a fondo lo que realmente sucedió en el campo de batalla, Rusia, Ucrania y más allá. Si te está gustando esto, dale like, suscríbete y deja un comentario con el próximo conflicto, batalla o campaña que quieras que cubramos. Nos vemos en el campo de batalla.